Bueno, Arratsaldeon. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria del día 22 de julio de 2016. ¿Podemos empezar? Entonces, en primer lugar, dentro del orden de los asuntos que tenemos que tratar hoy, vamos a dar lugar a la aprobación, con el primero de los puntos, que es la aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2016. 28 de junio de 2016. Sí, entonces, bueno, si no hay alguna consideración al acta, ¿los votos a favor de la misma? Vamos con el punto número 2, que trata de la aprobación, si procede, la propuesta de aprobar el informe de alegaciones en recurso de alzada 16/01654, interpuesto por JAG. Vista providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 23 de junio de 2016 sobre interposición de recurso de alzada número 16/01654 por don José Javier Torrente contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de abril de 2016 sobre denegación de incremento y complemento de puesto de trabajo. Vistos los artículos pertinentes del Decreto Foral 173/99 de 24 de mayo por el que se da nueva redacción al capítulo 2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 690 de 2 de julio de Administración Local de Navarra en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos a las entidades locales de Navarra, se propone, primero, remitir al TAN, Tribunal Administrativo de Navarra, una copia diligenciada del expediente administrativo completo. Segundo, aprobar el informe de alegaciones aportado al expediente elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 del Decreto Foral 173/99. Tercero, dado que no ha sido posible dictaminar el asunto por la comisión competente, debido a las fechas límite en las que se encuentra el expediente, en aplicación de la normativa del régimen local vigente, deberá remitirse este acuerdo a la Comisión Informativa de Servicios Generales en la primera sesión que celebre. Cuarto, trasladar el presente acuerdo al Tribunal Administrativo de Navarra junto con la documentación señalada en los apartados primero y segundo de este acuerdo, así como a la Comisión de Servicios Generales y Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Tafalla a los efectos de seguimiento y control. Eskerrik asko. Bueno, pues como ya los corporativos ya sabéis de qué va que nos haya podido llevar a la comisión, tenemos el plazo muy justo para presentar las alegaciones. Según todos no teníamos asesor jurídico y por eso no se pudo preparar antes, pero en definitiva lo que viene a decir va en la misma línea del resto de alegaciones que presentamos también para los recursos de otros trabajadores, con alguna particularidad, pues porque además de pedir ese complemento, la petición implica incluso algún cambio de denominación de puesto de trabajo y, bueno, sin extenderme más, ya sabéis los argumentos pues, cuáles eran, que pensamos que de alguna manera en estos momentos no podemos acceder con algunos peticiones de complementos porque entendemos que se considerarían como complementos retributivos generales y la ley nos lo permite, además luego de lo que tiene que ver con la propia valoración de puestos de trabajo, que tenemos que sería necesaria en caso de estar conformes y demás, porque como digo, pues es algo que entendemos es complejo. Estamos a la espera de que salga ya una resolución, pues porque ya se estuvo en el tribunal y personamos y está ya en manos directamente de dictar sentencia del juez para que nos digan por la sala, para que nos digan exactamente en qué situación está, y yo me hubiera gustado que para ese momento ya estaría, pero pues, esperamos que en breve nos llegue esa propia resolución. ¿Alguien tiene alguna cosa más que decir? Yo simplemente que me voy a abstener porque en el anterior pleno de abril no apoyé el seguir por la vía judicial sobre los complementos, pero sí que no estoy de acuerdo en cuanto a la denominación, pedir la denominación de su puesto de trabajo y equiparar al Gobierno de Navarra, simplemente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Votos a favor de la propuesta? Sí, a favor. ¿Abstenciones? La propuesta. Y pasemos al tercer punto del orden del día, que trata, si procede, de la propuesta de aprobación del expediente de cierre de cuentas del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Tafalla y sus organismos autónomos. Con fecha 28 de marzo de 2016, el interventor municipal, don Luis Ángel Autor Rembe, emitió el informe preceptivo sobre liquidación del presupuesto de 2015 del Ayuntamiento
y sus organismos autónomos. Mediante resolución de alcaldía del 29 de marzo de 2016 se aprobó la liquidación del presupuesto de 2015 del Ayuntamiento de Tafalla y sus organismos autónomos. En la Comisión Municipal de Cuentas, celebrada el 20 de abril de 2016, se acordó la exposición pública del expediente de cuentas del ejercicio 2015 y, en el caso de que no existieran reclamaciones, pasase a pleno para su debate y aprobación. No se han presentado reclamaciones en el plazo de exposición pública al mismo. Considerando que las cuentas deben ser aprobadas antes del 1 de septiembre, artículo 242.4 de la Ley Foral 295 de Haciendas Locales de Navarra, es por lo que se propone 1. La aprobación del expediente de cierre de cuentas del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Tafalla y sus organismos autónomos. Y 2. Notificar el presente acuerdo de intervención y Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra. Bien, voy a intentar no extenderme demasiado ni ser demasiado prolijo. Lo que se trae para aprobar, como algunos concejales ya conocen de otros años, pero algunos pues es la primera vez que lo ven, es obligatorio. El Ayuntamiento que se plega al Pleno el informe del estado de las cuentas, del cierre de cuentas del año anterior, eso lo que se trae este año. Lo que refleja esto es el estado de cuentas, según el interventor, lo tenemos aquí, por si algo decimos alguna incorrección que nos pueda o echar una mano o en cualquier momento poder solventar alguna duda. Previa a la liquidación del presupuesto, se firma por la alcaldía, es efectivo llevar esto a una comisión de cuentas. La comisión de cuentas fue el día 20 de abril de 2016, tras la aprobación no del cierre de cuentas, sino tras la aprobación bueno, pues se da cuenta de que se ha presentado y se aprueba hacer una exposición pública de ese cierre de cuentas. Se ha hecho la exposición pública, no ha habido reclamaciones y entonces ahora, como he dicho, y es efectivo, se trae a este pleno. Como he dicho, es un informe que prepara el Servicio de Intervención de este Ayuntamiento, es un informe técnico que lo tiene que reflejar ese estado de cuentas, de cómo se han cerrado las cuentas a 31 de diciembre de 2015 y que evidentemente se puede prestar a un debate técnico si se cree que hay alguna corrección y, como muchas otras veces, pues a un debate político si se cree, pero más entiendo yo, que relacionado con la gestión de estos presupuestos. Los principales datos de este presupuesto, de este cierre de cuentas, voy a empezar un poco por el principio. Tenemos un remanente de tesorería que lo que nos dice es la diferencia entre lo que nos deben, lo que debemos, con bastantes matizaciones, pero entre lo que nos deben, lo que debemos y lo que tenemos de tesorería, que arroja un saldo positivo de 307.106 euros. Es un buen dato que no es excesivamente potente y bueno, esto nos va a permitir, como ya nos permitido el año pasado, pues dedicar esta cantidad o bien a amortizar deuda o a hacer algún tipo de inversión de la que se consideran inversiones financieramente sostenibles. El siguiente dato de importancia es el ahorro neto del Ayuntamiento. Esto es la diferencia entre lo gastado y lo cobrado del Ayuntamiento. Recordar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera nos obliga a que ese dato sea positivo, porque si no es positivo no podemos captar préstamos al año siguiente. Entonces, este ahorro neto nos da un saldo positivo de 364.429 euros. Más adelante explicaré un poco de dónde vienen básicamente estos datos. Continuando con estos ratios, otro de los datos importantes es la estabilidad presupuestaria, que es también un poco los ingresos menos los gastos, pero sin contar todo lo que tiene que ver con los gastos de financiación. También nos da un saldo positivo, un saldo de 705.000 euros, que lo que nos permite también es poder, el año que viene, es uno de los ratios que la ley te obliga a cumplir para poder tener inversiones. Si no lo cumpliéramos, tendríamos que hacer un plan financiero, una serie de gestiones más complejas. Otro de los datos que es importante dentro de esta ley de estabilidad es el cumplimiento del techo de gasto. No llegamos al máximo que nos permite la ley de ejecución y por lo tanto cumplimos, tenemos un techo de gasto
de 7.594.000 euros, descontando una serie de temas también, sobre todo financieros. Ay, perdón, sí es cierto, en el propio informe que se ha entregado hoy a los corporativos había un error, que había sumado en vez de restar una cantidad y el dato final es de 7.427.811 euros. Estamos aproximadamente 400.000 euros por debajo del techo de gasto, lo cual es un resultado que, como digo, nos permite seguir trabajando y seguir teniendo inversiones. Y por último, el otro dato también así macro que se llama lo que es la sostenibilidad financiera, es un dato que estamos este año en la cierre de cuentas de 2015 al 46%. Se ha reducido del 52% del año anterior, porque se hizo una amortización precisamente con el remanente de tesorería que obtuvimos. Y recordar también que el máximo para poder pedir créditos y cumplir la ley de estabilidad y sostenibilidad financiera es no llegar al 110% de endeudamiento sobre el presupuesto del ayuntamiento y, como digo, hemos terminado en el 2015 al 46%, aunque en Navarra, de alguna manera, a partir de si llegáramos al 75%, pues tenemos que pedir informes y tenemos que pedir autorizaciones. Bueno, estos son un poco los datos, como digo, macros y grandes. En cuanto a la ejecución presupuestaria, que es también una parte importante de lo que se refleja en este documento, se analiza la ejecución presupuestaria del ayuntamiento, pero también de los organismos autónomos, que son la Escuela de Música, el Patronato de Deportes y el Patronato Municipal de Cultura. Se analiza también el cierre de cuentas sobre la ciudad deportiva de Tafalla, la ciudad pública en estos momentos sirvió para las piscinas, en estos momentos es la gestión de las piscinas, la mancomunidad, las mancomunidades también, la mancomunidad de Mairaga, la mancomunidad de servicios deportivos y socioculturales de la zona media, que realiza actividades deportivas, y luego otros organismos también, como son el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, la ORBE, la Oficina de Rehabilitación de Vidas de la Comarca, nuestra participación también en la Federación de Municipios y Concejos, en ANINSA y en de la cual formamos parte, la Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales de la Comarca de Tafalla. En principio, los datos de ejecución, pues en algunos datos son mejores, en otros son un poco peores, con lo que tiene que ver dentro de las obligaciones reconocidas de lo que el Ayuntamiento ha gastado y ha invertido de todo el presupuestado. Estamos en un 91%, en términos absolutos es un buen dato, pero sí que es cierto que la bajada se produce precisamente por una falta de poder invertir en algunas de las inversiones que había previstas para haber ejecutado en 2015 y por diferentes razones no se pudieron ejecutar, fundamentalmente las obras en la calle Martínez de Espronceda, que como sabéis empezaron en enero del 2016. En cuanto a los derechos reconocidos, lo que hemos generado nos tienen que dar, se nos han reconocido derechos por un total de un 94%, es un buen dato. Y en cuanto a cumplimiento de pagos, cumplimiento de cobros, estamos también al 95% y al 94% respectivamente, lo cual es un dato interesante. El periodo medio de pago es prácticamente al 3%, al 97%, más o menos, ¿no? Quiero recordar que no está en este informe, pues de alguna manera pues son datos que entran dentro de la media y que están bien. Hay una serie de indicadores también, algunos interesantes, como digo, pues el grado de ejecución, el grado de ejecución tanto de gastos como de ingresos, el cumplimiento que ya he dicho. Hay un dato interesante, voy a nombrar, si alguno quiere más datos, pues podemos comentar lo que queráis. De alguna manera, cómo está el gasto de personal en función del gasto ordinario, estamos en un 62%, es un punto inferior al de los últimos años, incluso dos, pero estamos en el 2009 fue el 61, en el 2010 63, estamos en el 62, en ese sentido el gasto está parecido. La inversión, como he dicho, ha caído de manera importante, no pudimos hacer frente a una de las inversiones pues porque se hicieron cambios en el propio diseño urbanístico de la calle Martínez Espronceda
y luego ya pues, tuvimos que empezar las obras, que ya está licitado, la obra empezó en diciembre, pues empezó en enero prácticamente, y todo el resto ha ido ahí. Hay un dato muy curioso que refleja también bastante bien cuál es la evolución del ayuntamiento y un poco nos puede decir a qué nos enfrentamos en el futuro, que tiene que ver con los gastos corrientes dividido por los habitantes. Estamos en la actualidad, en Tafalla, nos estamos gastando 819 euros por habitante. Es una cantidad que, pese a ser bastante similar a años anteriores, tenemos, por recordar un dato, en el 2011 en vez de 819 eran 842 habitantes, pero la diferencia es que teníamos 11.390 habitantes y ahora tenemos 10.809. La diferencia es sustancial. Si hay menos personas, pues también la generación de ingresos es menor y, sin embargo, los servicios pues no disminuyen, porque al final los costos del mantenimiento de las calles, de carreteras, de las escuelas, todo esto son los mismos. Eso lo que nos dice es que vamos a tener, casi seguro que vamos a tener problemas en los años venideros si esta tendencia no cambia. Algún dato interesante también tiene que ver con por explicar un poco la ejecución, como digo, de gastos, que ha sido el 91%. Aparte de esas inversiones, ha habido una reducción que explica también un poco ese ahorro neto y ese incremento también del remanente de tesorería, que tiene que ver con el personal. Ha habido reducciones de lo previsto en personal porque hay 2 plazas de agentes municipales que no están previstas en la plantilla y no se han sacado. Tanto el guarda rural como la aparejadora se incorporaron más tarde y está previsto su sueldo de manera, bueno, de hecho, que en 2015 nos incorporaron, en 2016, los dos, en Navidades, a finales, pues prácticamente haya habido una serie de ahorros que entre los dos superan más o menos alrededor de los 150.000 euros, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, es un dato importante que se ha previsto y no lo has podido gastar. Tenemos, sin embargo, incremento de gastos en el ICIO, en el Montepío. La reducción del gobierno de Navarra se ha reducido. Hemos tenido reuniones con la consejera porque estamos peor tratados que la mayoría de los municipios que están afiliados al Montepío provincial, y esperemos que esto se pueda solucionar en breve. Y un dato interesante también, que lo que hubo una recaudación de ICIO cerca de un 30% inferior a la prevista, y es un dato que también es preocupante. ¿Algún otro dato así? Bueno, pues la reducción también de las parcelas de regadío, hay una baja y hay una reducción de más de 20.000 euros. En costes de energía, por ejemplo, pues todo lo que viene con la tecnología, en telefonía hemos tenido ahorros, se ha gestionado nuevos contratos, hemos tenido ahorros, y lo que es en energía se sigue la tendencia de los años anteriores con el plan de sostenibilidad y con en trabajar a favor de la eficiencia energética, pero se han incorporado los gastos del Kulturgune, lo cual de alguna manera distorsiona un poco los datos. Pero si juntamos el Kulturgune, se nota esa tendencia a un ahorro y a una eficiencia en la energía. Y bueno, no me voy a extender más. Sí que me gustaría cerrar esto de alguna manera, pues pensando un poco en clave de una preocupación optimista, en el sentido de decir, bueno, pues los ingresos que tenemos son los que son, tenemos que tratar de optimizar el gasto, de buscar ahorros licitando contratos que llevan muchísimos años caducados, y precisamente lo que tenemos que hacer es trabajar en esto, ¿no? En una planificación de la legislatura con lo que vamos viendo que está pasando, que nos haga ser sostenibles también en el aspecto económico. Y por mi parte, eso es todo. De acuerdo. Ahora... De acuerdo totalmente. No, que sí que de acuerdo. Juanjo. Pues también muy brevemente, recogiendo el reto que lanza Alcaldía de no entrar en... Recogiendo el reto que lanza Alcaldía de tener brevedad respecto de esto. Bueno, al fin y al cabo estamos hablando del presupuesto del 2015, del cierre de cuentas del 2015,
en su momento hablamos de cómo debía ser ese presupuesto del 2015. En este momento estamos hablando de en qué nos hemos gastado el dinero y de dónde hemos sacado el dinero. Creo que no sería conveniente extenderse durante mucho tiempo de dónde podíamos haber sacado dinero o de dónde nos hemos gastado o en qué cosas nos hemos gastado el dinero. Ese debate lo damos por reproducido en su día en el momento de la aprobación de los presupuestos. Y hablando de lo que es el presupuesto de 2015, que además fue el primer presupuesto en la historia de esta ciudad, que al igual que los establecimientos de mobiliario sueco es perfectamente modulable, ya que vale para una alcaldía de Bildu como una alcaldía de UPN, nosotros en su día, en ambos casos, nos opusimos y creo que, recogiendo un poco el reto de que estamos en un debate que es meramente técnico, no vamos a votar en contra, pero sí nos vamos a abstener por coherencia al voto que en su día, en 2015, en sendas veces, una en primavera y otra en otoño, hicimos estos presupuestos. Simplemente añadir también una coletilla, porque también es un asunto que afecta a los ingresos por la vía de la contribución urbana, pero también afecta a otros tributos, como el IRPF o a la concesión de ayudas y becas. Queríamos aprovechar también el debate sobre el cierre de cuentas para solicitar de alcaldía que para este año el índice corrector de los valores catastrales corresponda al valor real del mercado, de los derechos reales y bienes de la ciudadanía tafallesa. Y para ello solicitamos de alcaldía que realice ante el Departamento Foral correspondiente las gestiones oportunas, porque entendemos que los ciudadanos y ciudadanas de Tafalla pagan demasiados impuestos y merecen que sus valores catastrales, los valores de sus viviendas y sus bienes inmuebles tengan un valor real adaptado a los tiempos que corren y no como denunciamos en su día que estaba sobrelevado, además en un contexto en el que año tras año veíamos cómo iba decreciendo el valor real de mercado de las viviendas. Por eso lanzamos esta sugerencia a alcaldía ahora que hay tiempo y todavía no se ha aplicado ese índice correcto. Gracias, Juanjo. Di la palabra Ignacio. Muy bien. Pues Pablo. Buenas tardes. Bueno, como ya ha explicado Arturo, yo no voy a entrar en cifras porque ya creo que las ha dado bastante detalladas todas. Como ha dicho, esto es un trámite donde se dice el estado de las cuentas y cómo se ha ejecutado el presupuesto. Sigue un poco en la misma línea que en años anteriores. El informe del interventor es favorable y bueno, nosotros lo vamos a votar a favor, igual que hemos hecho en años anteriores. Sorprende que es todo lo contrario que hacía Bildu cuando estaba en la oposición, que se posicionaba en contra y con la principal excusa de que no estaba el informe de la Cámara de Puntos, que este año tampoco está. Bueno, yo creo que hay que votarlo a favor y por lo tanto mantendremos el voto que ya tuvimos en la propia comisión. Comisión, por cierto, a las que asistimos, Arturo, aunque te empeñes por ahí en decir que no asistimos a las comisiones, y que, bueno, pues mantenemos el voto. Muchísimas gracias. Bien, contestar un par de cosas. Es evidente que la parte de responsabilidad nuestra en la gestión del presupuesto de 2015 se puede ser más, puede ser menos, pero es la que es. Estamos en junio de 2015 y yo creo que quedó muy claro que ese presupuesto, evidentemente, no era el que más nos hubiera gustado, pero un presupuesto de urgencia y de emergencia para facilitar la gestión, y así lo hicimos. Y yo creo que se ha demostrado que eso fue bueno. Al final se trabaja de una manera más cómoda. Con el tema del índice corrector, tenemos en la que hemos planteado el realizar una nueva ponencia de valoración que no sale en un año. El índice corrector, por mucho que quisiéramos, tú quieres, igual yo también quisiera que fuera otro, no lo marcamos nosotros, lo marca Tracasa, con unos informes técnicos que son, igual podemos este año pedir informes a otros técnicos, pero no es un informe que hagamos nosotros, la verdad, que además nos tramitan desde el propio gobierno de Navarra, porque no es un informe que lo hagamos nosotros. Y la cantidad que lo tiene es la que tenemos que utilizar porque es la que corresponde a la ponencia de valoración. Lo que digo que sí que probablemente habría que hacer es hacer una ponencia de valoración nueva, si no estamos de acuerdo con la anterior.
Nos planteamos ahora si es una oportunidad de esa nueva política de aprobación, porque si estamos ahora redactando el plan general, pues igual no es el mejor momento, igual será el mejor momento. Estamos redactando el plan general donde pueden salir las que pueden llevar a actualizar, pero es una pregunta, no tengo seguridad absoluta de que eso sea mejor o no, estamos trabajándolo y dándole una vuelta. Pablo, si miras un poco la hemeroteca, nosotros votamos en contra y a favor del cierre de cuentas, nos abstuvimos en 2 ocasiones y en otras 2 votamos en contra. No, en 2011 nos abstuvimos, en 2012 votamos en contra, en 2013 votamos en contra y en 2014 nos abstuvimos. Entonces, 2 y 2, me refiero. Pero manifestamos desde el primer momento que lo que nosotros rechazábamos era precisamente en un ayuntamiento donde no se nos dejaba participar absolutamente en nada, pues directamente no queríamos entrar. Y están las actas donde dice perfectamente, también dice en su día, una cosa dice también que una cosa es la parte técnica y otra es el debate político que se puede hacer sobre unas cuentas en las cuales no hemos participado, seguramente era en su gestión. Y esa es la razón que no vota. Se dice también, en ningún momento se atribuye nuestra postura de voto, ni en un sentido ni en otro, al informe de la Cámara de Contos. Sí que decimos que nos hubiera gustado tener el informe de la Cámara de Contos. Algún año estuvo, creo que en el 2014 estaba el informe de la Cámara de Contos, otros años no estuvo, este año tampoco está, porque tampoco depende de nosotros, está hecha la auditoría y ahora llegará el informe y cuando llegue, pues llegará. Podemos haber esperado el pleno del día 10, como mucho, porque ya antes de septiembre tenía que estar. Entonces, bueno, yo si hubiera estado el informe de la Cámara de Contos hubiera sido mejor porque nos hubiera dado datos todavía más reales, pero eso depende. Nosotros dijimos que ojalá estuviera el informe de la Cámara de Contos, en ningún momento condicionamos nuestro voto a esto, pero bueno, sin más. ¿Algún comentario? Sí, Arturo, nada, que no quiero tardarme en el debate que tuvimos la otra vez a cuenta de lo de la contribución, pero eso simplemente para que quede claro, que yo no te estoy diciendo que hagas tu informe ni nada, sino que hagas lo posible como alcalde para que desde tanto Tracasa, que es nuestro cliente, ya que se le paga un dinero por hacer la ponencia y por decir esos valores. Luego viene una propuesta desde este ayuntamiento en base a esos valores y luego viene ratificada por el departamento correspondiente en base a la propuesta que se le manda desde aquí. Creo que ese fue el mecanismo el año pasado, me parece recordar que tú como alcalde, eso es lo que te estamos solicitando, que hagas lo posible porque el valor catastral de las viviendas de los tafalleses y tafallesas sea el más acorde con el mercado, porque no es por el tema de la contribución, que al final la gente acaba pagando lo mismo, porque luego hacemos con el tipo impositivo subir y bajar como un muelle, efectivamente, pero estamos hablando de que cuando se va a dar una beca se mide el valor catastral de la vivienda, cuando se paga una plusvalía se mide el valor catastral de la vivienda, tú tienes que pagar el 2% en el IRPF de tu declaración de la renta de valor catastral de tu vivienda, todo eso afecta a otras cosas y yo creo que no es justo que en un contexto de casi 10 años en el que el valor de la vivienda lo que ha experimentado es una bajada constante, nosotros el año pasado, por ejemplo, subimos ese índice, eso es lo que no es de recibo, eso es simplemente apelar a la alcaldía para que haga lo posible por llegar a eso, no es otra cosa. Casi al 100%. Muchas gracias. Entonces, procedemos pues a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Repetimos la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? Hasta que te había convencido, Juanjo. Muy bien, pues seguimos adelante con el siguiente punto del día. En el punto de mociones sustitutivas no hay nada. Luego, en preguntas no hay nada. Decretos de alcaldía hay un decreto por el cual de delegación de alcaldía. La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tafalla. En el punto 7 son las providencias y el punto 8 están las mociones, que en estos momentos hay 2. La primera de las mociones presentadas por el grupo de Euskal Herria Bildu, que dice lo siguiente. Por eso, este ayuntamiento acuerda lo siguiente.
se adhiere a las normas Mandela, normas mínimas para el tratamiento de reclusos, solicita que las normas Mandela sean de aplicación para las personas presas vascas, al libro, entre otros, del derecho que les asiste a las personas presas enfermas, a recibir un trato digno y a mantener relaciones con su familia, terminando con la dispersión. Rechaza, basándose en las normas Mandela, la utilización sistemática del aislamiento extremo como castigo habitual y común, considerando que el aislamiento tiene efectos psíquicos terribles en las personas presas. Se solidariza con aquellas que padecen esta situación. Por último, hacer llegar los términos de esta moción al Gobierno de Navarra, Consejería de Justicia e Interior, al Gobierno de España a través de la delegada del mismo en Navarra y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y la palabra, Pedro, no me digas. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gure ustez, bada garaia espetxeak erabaki politikatik kanpo geratzea. Ez dago eskubiderik presoei egiten ari denarekin. Horregatik aurkezten dugu mozioa. Esta moción, como se acaba de leer, recoge el interés de nuestro grupo municipal porque el Ayuntamiento de Tafalla se adhiera a las llamadas normas Mandela, que reconocen los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tienen gran valor y repercusión a la hora de establecer políticas penitenciarias, pues se basan en la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Como se refleja en la propuesta de acuerdo, se rechaza el aislamiento extremo como castigo habitual. Esto lo sufren personas presas en todo el Estado y por diferentes motivos. Pero en el caso de personas presas relacionadas con el conflicto vasco, se convierte en sistemático y de aplicación arbitraria. Asimismo, se rechaza la expresión geográfica de reclusos y reclusas, que en este caso solo les ocurre a personas presas relacionadas con el conflicto vasco, y que además de ser un castigo adicional al hecho de estar en la cárcel, es una condena a familiares y amistades que ya han sufrido cientos de accidentes de tráfico con de momento 17 muertes y decenas de heridos solo por tener que desplazarse miles de kilómetros para llegar a las cárceles donde esté interno su familiar. Además, es una medida que no ha dado resultados políticos de ningún tipo y se mantiene única y exclusivamente por venganza, algo no muy digno en un supuesto Estado de Derecho. Eskerrik asko. Y la palabra, Como Izquierda Unida estamos totalmente de acuerdo. Solo dos matices, si se puede. Extender estas normas Mandela no solo a presos vascos y presas vascas, sino a todos los presos y presas. Izquierda Unida siempre se ha posicionado en contra de la dispersión y este régimen especial, entre comillas, llevado a cabo en contra de los presos vascos y vascas. Y segundo punto, hacer cumplir los derechos humanos y aplicar la filosofía de la reinserción de los presos es tarea de todo Estado que se precie democrático. Añadir esos dos matices, pero totalmente de acuerdo. muchas gracias. Juanjo. Bueno, si Nelson Mandela levantara la cabeza y leyera esto, creo que probablemente tuviera ganas de vomitar. Cómo se utiliza su nombre y su memoria para arrimar el asco a su sardina, y lo que puede ser una declaración de organismos internacionales como la ONU, como el Consejo de Europa, todo este tipo de cosas, a las que, por cierto, el Estado español está adherido, tiene suscritos todos los convenios internacionales, y por ende ello significa que todo eso, toda esa materia pasa a formar parte de nuestras fuentes del derecho y es directamente aplicable en nuestro ordenamiento, ni quiere decir tiene que no hacía falta que se trajera a este ayuntamiento nada, porque todas esas normas, si está adherida a España, ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y corresponde a las personas o a los poderes o a aquellas personas implicadas reclamar su cumplimiento. Ahora bien, con toda la exposición de motivos anterior, lo que hace Bildu Tafalla aquí es, como siempre hace, 6 años después de la rendición del terrorismo a manos de la democracia, volver a resucitar y a agitar espantajos viejos y volver a sacar nombres y volver a atizar el pasado antes de las fiestas, hablando de no sabemos qué, hablando de personas, bueno, a las que, según Bildu, según la moción, se les está coartando los derechos. Nosotros, en lo que es política penitenciaria y judicial, siempre nos hemos mantenido al margen, siempre hemos respetado todas las decisiones judiciales, pero llama mucho la atención
es que aquí ahora le ponéis nombre y apellidos. Aquí vemos de todo, desde jefes de comandos, personas con sangre en sus espaldas, la presidenta del comité de cárceles. Hombre, llama mucho la atención dos personas, Xabier García Gaztelu y Iranzu Gallastegui. Pues si no lo sabéis, Xabier García Gaztelu es más conocido como Chapote y Iranzu Gallastegui era su novia. Hace 20 años, Chapote, el 12 de julio del año 96, desterrajaba al concejal Miguel Ángel Blanco, mientras su novia Iranzu Gallastegui le esperaba en el coche para huir. Extraña mucho que Bildu, por primera vez en 20 años, acuda al funeral de Miguel Ángel Blanco a pedir perdón, Bildu en Guipúzcoa, a pedir perdón y a la reconciliación, y Bildu Tafalla resucite el espantajo de aquello, la equidistancia. En lugar de estar con las víctimas, a volver a sacar y a poner arriba a los verdugos. Otra vez, como en el pasado, y siempre antes de fiestas. ¿O qué pasa? ¿Que el núcleo duro de Bildu está en Tafalla? Porque eso es lo que parece ser. Cuando Bildu en Guipúzcoa habla de reconciliación, acude al homenaje de una víctima de ETA, y aquí en Tafalla se trae a los nombres de sus verdugos para rendirle homenaje unos días antes del pleno y unos días antes de fiestas, como siempre. Nosotros vamos a votar en contra de esta moción y lo que pediríamos, y todavía queda un poco de vergüenza y estamos todavía adaptados a los tiempos en los que estamos, es que no se vuelvan a presentar otra vez mociones de este tipo porque son innecesarias. Muchas gracias, Juanjo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nosotros en principio, y basándonos en lo que es la propuesta de acuerdo que nos habéis traído en la moción, vamos a votar a favor porque siempre nos hemos decantado por los derechos humanos y sí que estamos en la misma línea que ha comentado Soco, en que todos los presos y presas, sin incluir más a unos ni sacar a otros. Entonces, basándonos en lo que es la propuesta de acuerdo y no entrando en otros debates que aquí se pueden suscitar, nosotros votaremos a favor de los derechos humanos, tal y como lo habéis explicado en lo que viene en la moción, en el acuerdo que viene en la moción. Pablo. Gracias. Tiene narices que Bildu nos hable sobre todo lo que están sufriendo los presos de ETA, llamando a algunos incluso presos políticos. Los que sí que están sufriendo son los familiares de los asesinados por estos presos. Esos no pueden ir a verlos a ninguna cárcel ni hablar con ellos. Esas personas fueron asesinadas por defender la libertad y la justicia y ahora están en nuestros cementerios. Que no se les olvide. Esas normas Mandela, como dice la moción, hablan de presos políticos, como por ejemplo algunos que Maduro en Venezuela tiene encarcelados. Esos sí son presos políticos, no los de la banda terrorista. Esos son asesinos, con todas las letras. La política penitenciaria de este país está sometida a la ley e incluso ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional, ya que abogados de EH Bildu y de Batasuna han recurrido a la dispersión y no se les ha dado la razón. La política penitenciaria tiene pleno acomodo legal e institucional y constitucional. Lo que debería hacer aquí, ahora mismo, el grupo de EH Bildu debiera ser, en vez de hacer estas mociones, condenar los asesinatos de ETA, decirles a los etarras que se entreguen y que entreguen las armas, y que ayuden a resolver los crímenes que aún están por esclarecer. Si tienen decencia política, es lo que deberían hacer aquí y ahora. Es muy triste que hoy tengamos que debatir estos temas en Tafalla, pero eso es lo que quiere Bildu. Léanse los libros que publicó el Gobierno de Navarra de los años de plomo, donde los familiares de las víctimas cuentan lo que están pasando. ETA se ha llevado por delante a niños, todavía más inocentes. De esto no dicen nada en la moción, pues yo sí lo digo. UPN está y estará siempre condenando a ETA y al lado de las víctimas de la banda, pidiendo dignidad, verdad, justicia y reparación. Votaremos que no. Y mejor sería que retiraran esta moción y no usaran a un pacifista como Mandela para lograr sus fines. Eso es tergiversar la historia y de rastreros políticamente hablando. Gracias.
Eskerrik asko. Por alusiones. Me da un poco vergüenza todo esto, pero bueno, tengo que hablar. Yo me considero bastante legitimado para hablar de ese tema porque llevo décadas en Amnistía Internacional y en el CARRI, que son organizaciones pacifistas, se dedican exclusivamente a eso. Entonces, yo aquí no estoy dando una versión tergiversada de las cosas. Estoy diciendo lo que está ocurriendo en el Estado español. Es una verdadera vergüenza que haya una venganza acumulada a todo lo que están... Bueno, que si tienen que pagar porque han hecho lo que sea, pues que paguen, por supuesto, nadie dice que no. Lo que sí decimos es que no se acumule la venganza, que no nos basemos la justicia en la venganza. Eso no es justicia, eso es... Bueno, venganza. ¿Y qué ocurre? Que los familiares de las víctimas los familiares de la gente que está encarcelada ahora mismo, pues tienen que recorrer miles y miles de kilómetros por una disposición que se le ocurre al Estado español que tiene que hacerlo para vengarse de lo que han hecho. Que yo no digo que esté bien lo que han hecho, nadie lo dice. Nadie lo dice, no estamos buscando chutas con merinas, ¿eh? Además, Juanjo, como siempre, monta el numerito que no viene a cuento de nada. Aquí estamos tratando una cosa y tienes que sacar otras cosas que no vienen a cuento. Desde mi punto de vista, no vienen a cuento. El Estado español se ha adherido a convenios internacionales. Pues manda narices, los cumple. 8 juicios en contra tiene del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos diciendo que no estudia o que no investiga las torturas. 8. ¿Tú te imaginas que a ti te torturan en una cárcel y tú tienes ganas de luego ir a escalarlo al Supremo, al Constitucional, a toda Europa? Bueno, pues los que lo hacen al final consiguen que les digan que es así, que no se ha investigado su caso de torturas. Y, mira, bien a cuento. La tortura en Euskal Herria, y te salgo en Euskal Herria, que en el Estado español hay más, 9.000 y pico casos certificados. Y además el forense Paco Echeverría, que supongo que nadie le considera que está metido en una historia, solo en la comunidad autonómica vasca ha certificado 4.000 y pico. ¿Eso es un Estado de Derecho? ¿Es una broma? A mí me resulta que me estáis... Bueno, pues dejando alucinado. Estoy un poco nervioso. Las víctimas, por supuesto que las víctimas son todos, y si ahora mismo se acabó la violencia de ETA, por suerte, hace unos años, y ahora resulta que sigue habiendo la violencia de Estado, pues tendremos que luchar contra la violencia del Estado. Que la dispersión y el aislamiento injustificado no tiene sentido. Es, como insisto, es una venganza adicional y contra eso hay que luchar, y podemos luchar desde las instituciones, y para eso, como siempre, ponemos nuestro granito de arena desde los ayuntamientos, que es lo único que podemos hacer, poner un granito de arena y que llegue nuestra opinión a donde tiene que llegar, que luego lo hagan o no lo hagan, no. Y bueno, yo creo que con esto comento lo que quería comentar. Eskerrik asko. A ver, Pedro, si es que la pista te la ha dado Soco. Si los puntos son perfectamente aprobables, lo que estáis diciendo, pero ¿quién no está en contra de la tortura? ¿Quién no está en contra del ejercicio de acciones punitivas a modo de venganza contra presos políticos? Presos políticos. Presos políticos. Pero es que cuando se cita el nombre de Nelson Mandela, que estuvo 30 y tantos años recluido en una cárcel por política, o hablamos de lugares como Venezuela, como Yemen, como Corea del Norte, como Arabia Saudita, como Qatar, donde sí que hay verdaderos presos políticos, y se quiere traer, arrimar el ascua a su sardina, creo que Bildu falla, porque veo que Bildu de otras localidades va a los homenajes por primera vez, y bienvenido sea a los homenajes de las víctimas. Y Bildu falla, donde parece ser que está el núcleo duro de Bildu, por lo que se ve, sigue trayendo año tras año, cada 3 meses, una moción de este tipo. Si era muy fácil, Pedro, tráelo de la aprobación, simplemente lo de los puntos, y olvida todo el rollo que has metido antes, de dispersión, de presos, nombres y apellidos. Todo eso sobra absolutamente, porque si en la misma balanza no pones también tanto a víctima como al verdugo, lo que estás haciendo es hacer un enaltecimiento implícito de todas esas personas, como si fueran, yo qué sé, luchadores por su patria, que están condenados por delitos gravísimos. Y cuando hablamos de este tipo de personas, compararlo con verdaderos luchadores
por los derechos humanos no tiene ningún sentido. ¿O es que me estás diciendo que Chapote es un luchador por los derechos humanos? ¿Quieres decir con esta moción que Chapote es un preso político? Pues entonces, ¿por qué lo pones en la moción? ¿Por qué lo pones en el mismo nivel? ¿Dónde está lo del preso político? Me hablas de... No, normas Mandela. No, ¿dónde está? En tu moción. Dime dónde, en qué sitio, que no, a mí me cuesta encontrar. Normas Mandela, me lo voy a estudiar. ¿Tiene la razón, no? Políticos no pone. Seguimos, que no viene a cuento. O sea, No viene a cuento. ¿Y has basado tu discurso en eso, Juanjo? no vas a hacer mi discurso en eso. Sí, Es que tú has hecho toda la alegación metiendo a todas estas personas aquí cuando no estamos hablando de eso. A ver, termina. Termino ya, que la pista te la da Osoco. Que a favor de los derechos humanos de toda la gente estamos todo el mundo. Lo que no se puede hacer es seguir nadando en la equidistancia 6 años después. Y es de lamentar que mientras en otros sitios están haciendo esfuerzos por la reconciliación y por la paz, y aquí vemos que en Tafalla, Bildu Tafalla sigue RPR. ¿De acuerdo? Vale, respondiendo a Soco. Sí. Perdón. No. Respondiendo a Soco, lo que decimos es: se rechaza el aislamiento extremo como castigo habitual. Esto lo sufren personas presas en todo el Estado y por diferentes motivos. Eso es lo que he dicho. Pero en el caso de personas presas relacionadas con el conflicto vasco, se convierte en sistemático. Bueno, pues es un castigo añadido. Pero he dicho que esto se da en todos los lados. Y luego la dispersión solo se da aquí porque es una medida política. Es una medida política vengativa. Y eso es contra lo que se lucha. Simplemente se lucha para que la dispersión desaparezca y para que el aislamiento no se lleve a cabo. Hombre, en la moción había nombres, cosas, pues de gente que le está pasando, pero bueno, podría no ponerse. Si quitamos todos esos nombres, ¿lo apruebas, Juanjo? A ver, el problema es que habían puesto unos nombres aquí de gente que ha hecho unos crímenes horribles. Si quitamos esos nombres, ¿se aprobaría la moción? Te estamos diciendo que toda esta moción y estas normas están aprobadas por los convenios internacionales, ya son plenamente vigentes en España. Por eso se ve la resolución del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que condena a España continuamente por no cumplirlo, por eso. Claro. Entonces, ¿a santo de qué viene antes de fiestas volver a remover otra vez el fango? Bueno, pues si quieres lo hacemos después de fiestas. Siempre arrimando las a vuestras armas. Lo hacemos después de fiestas y quitamos los nombres y la aprobamos, ¿vale? Eso es lo que has dicho. Lo que tú quieras. Muy bien. ¿La vas a retirar? Presentaremos otra después de fiestas sin nombres. Pues ya está. Bueno, Esta votaremos en contra. vale, gracias. Antes de proceder a la votación, Pedro, admitir las sugerencias que ha hecho tanto Soco, el grupo de Esquerra, como IP, sobre hacer extensivo a todos los presos. La aplicación de la norma hacer extensiva a todos los presos. Y en el acta en el texto. ¿Perdón? Sí, en el acuerdo hacer extensiva también al resto de... Es que el acuerdo dice: solicita que las normas Mandela sean de aplicación para las personas... rechaza basándose en las normas Mandela la utilización sistemática del aislamiento extremo como castigo habitual común, considerando que el aislamiento tiene efectos psíquicos terribles en las personas presas. Solidarizar con aquellas que padecen esa situación. Ahí, en ese párrafo, no habla de... El único párrafo que habla de las personas vascas presas es en la dispersión, que es realmente los únicos que lo sufren. Sí, porque son los que sufren la dispersión, que es las únicas personas que sufren la dispersión. Sí, pero dice, a ver, perdón, hombre, se olvida las normas Mandela se hace aplicación para las bandas vascas al hilo de la dispersión, porque son las únicas que se producen, pero si se puede de las personas vascas o de cualquier persona que sufra la dispersión. Bien, sí, que no es el caso, pero bueno, sí. Parece que sería de esa posición.
Sí. Sí. Entonces vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Queda aprobada por 11 a 6 votos. De acuerdo, pues seguimos ya con la última moción, que es la moción presentada por el Grupo de Iniciativa Portafalla relativa a los medios de comunicación con anuncios de contactos. El Ayuntamiento de Tafalla acuerda no tener ninguna relación económica con aquellos medios de comunicación que publiciten anuncios de contacto, ni los comprará ni pagará ningún tipo de publicidad ni de anuncios oficiales, etc. 2. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y se cancelará cualquier contrato realizado con anterioridad. Incluso en el caso de que deba pagarse la publicidad, esta no se publicará para que no se nos considere financiadores de este tipo de anuncios de contacto. Y 3. Trasladar esta moción junto con el acuerdo a todos los ayuntamientos de Navarra y al propio Gobierno de Navarra, animándoles a tomar este mismo acuerdo. Muchas gracias. ¿Cuándo quieres hacer? Buenas tardes otra vez. Bueno, yo quiero empezar esta exposición diciendo que esta moción llevamos muchísimos años trabajándola, por lo menos desde el 2011 que yo recuerde, que no viene así de la nada. Hemos pensado que el momento idóneo era en estos momentos, porque creemos que la ciudadanía está muy sensibilizada, ¿no?, con todo este problema que está surgiendo a día de hoy, que de verdad se está dando cuenta que tenemos un problema real. Nos reunimos y, como bien digo, ya lo habíamos trabajado, incluso en la legislatura anterior, en muchas comisiones ya había salido este tema. No nos parecía que se podía entender y lo íbamos dejando pasar. ¿Por qué ahora? Pues porque a raíz de lo que ha pasado en San Fermines nos hemos dado cuenta que tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto. Tenemos que empezar desde donde nosotros podemos, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo desde aquí. Me ha agradado enormemente oír a Pedro decir que ponemos nuestro granito de arena porque es lo único que tenemos, ¿no? Decir lo que sentimos, lo que pensamos y defenderlo desde estos micrófonos hasta donde nos sea posible. Bueno, pues con ese afán nosotros hemos traído esta moción hoy aquí. No para que sirva de un debate encarecido, ni simplemente porque creía, en este momento digo creía, sin meter a él, porque lo he trabajado yo durante muchos años y creo que es el momento de hacer algo. Entonces voy a leer lo que hemos preparado en el grupo para no salirme ni extenderme más de la cuenta. Desde hace algún tiempo y conforme nos vamos concienciando sobre la conveniencia de actuar y tomar medidas encaminadas a lograr una igualdad real entre hombres y mujeres, nuestro grupo vemos que no basta con denunciar situaciones que nos puedan parecer vejatorias y discriminatorias para la mujer. También tenemos que actuar y dar pasos como personas, como grupos políticos, como instituciones. No basta con mociones croquetas que siempre nos dejan el sentimiento de que no vale solo con votar, de que hay que hacer algo, hay que dar pasos reales. Ya en 2007, y a instancias de un sindicato de ámbito estatal que denunció la vergüenza que suponía la publicación en medios serios y solventes de anuncios de servicio de prostitución, hubo una serie de medios que consideraron que es vergonzoso, que no tenía efecto y no había lugar en sus páginas para este tipo de comercio completamente vergonzoso. Otros, en cambio, adujeron la necesidad económica de mantenerlos dándose un plazo para la autorregulación y suponemos la supresión progresiva de este tipo de anuncios. Después de 9 años, vemos con estupor que algunos de estos medios continúan albergando entre sus páginas un espacio para la exhibición de todo tipo de servicios sexuales. La ley les ampara, pues al contrario de otros países como Francia o Inglaterra, no se ha prohibido este tipo de publicidad. Y puede dar, por tanto, la paradoja de que informen en contra de estas prácticas y se denuncien en sus páginas y un poco más adelante de la misma publicación se anuncien con total permisidad e impunidad. Nosotros pensamos que es una terrible contradicción que por una parte vayan de justos y escandalizados y por otra se lucren con semejante negocio. No solo consienten, sino que además sacan provecho económico. Asimismo, no compartimos la necesidad económica que justifica este comercio. Además, después de 9 años, es de suponer que ya tendrían que haber encontrado otras fuentes de financiación sin necesidad de menospreciar, exhibir y humillar a las mujeres. Antes era práctica común en todos los medios los anuncios de tabaco o alcohol y ahora sería impensable volver a anunciarlos. ¿La trata de mujeres es menos perjudicial para la salud?
En vista de que los legisladores no van a poner freno a esto y que las empresas editoras que las publican no parecen tener especial empeño en suprimir estas prácticas, nosotros, los representantes de las instituciones públicas, hemos de dar ejemplo y tenemos que dejar de favorecer con nuestra pasividad y permisividad esta situación. Es por tanto que consideramos de vital importancia llevar a cabo este acto de protesta que no se queda en el mero simbolismo, sino que da un paso adelante. Se acabó de dar un solo euro del contribuyente a estas publicaciones mientras no desistan de comerciar con las mujeres. A esto quiero añadir que si como institución es obligación legal que se tengan que publicar, pues no lo sé, cualquier acuerdo, a eso no nos podemos oponer ni debemos oponernos, pero sí a lo que he estado explicando en esta moción. Por todo ello, nosotros es lo que traemos esta moción aquí. Eskerrik asko, Ana. Soto. Sí, en cuanto a la exposición de motivos, como ya hemos hablado antes, totalmente de acuerdo, ya que nuestra imagen está siendo utilizada como señuelo comercial, pero también en materiales educativos, donde se reproduce el estereotipo sexista en un montón de asignaturas, ¿no? No solo es la publicidad de ciertos periódicos, sino que se extiende a todo el ámbito social. Entonces, me gustaría que se añadiera un punto, pedimos y exigimos que se realicen campañas permanentes de concienciación y sensibilización social que aborden especialmente las emisiones o publicidad sexista, discriminatoria, vejatoria, estereotipada y las actuaciones que publiquen, justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género. Porque la prostitución, sea en modo de anuncio o como existe en nuestra zona en prostíbulos, es violencia extrema de género. Se podría añadir ese punto. Perdona, si entendí bien, es añadir a la moción, añadir ese punto. Sí, ese punto. Eskerrik asko. Tiene la palabra Juanjo Martínez. Bueno, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con la moción que ha presentado ITER. Esto no es nuevo, esto ya viene, como decía en la exposición de motivos, de una denuncia hace muchos años. Es sonado el anuncio que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en un debate del Estado de la Nación en el año 2010, diciendo que iba a prohibir todos los anuncios de contactos en toda la prensa nacional y escrita. Luego ocurrió, claro, como que Zapatero tenía la culpa de todo y al final pues no llegó a su puerto esto. Aquí se ha producido un debate en el Parlamento en el pasado que fue muy áspero. Estamos siempre hablando del término medio entre lo que es la legalidad y lo que es la moralidad, como ha comentado Ana, de lo que es la publicidad del tabaco y del alcohol, de cosas que son intrínsecamente malas o que no están bien, pero seguimos ganando dinero a costa de ello. En fin, yo pienso que también pues, ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos y para adelante y en la medida de nuestras posibilidades, pues desde los ayuntamientos a ir aprobando este tipo de mociones. Está claro que cuando la ley nos obliga a publicar anuncios en un periódico de tirada relevante no podemos anunciar a lo que es la ley, pero todo lo demás estamos totalmente de acuerdo, lo vamos a apoyar, esta y cualquier otra forma de violencia de género contra la figura de la mujer. Muchísimas gracias, Juanjo. Sí, bueno, nosotros estamos también totalmente de acuerdo, tanto en la moción como en el punto que ha añadido Soco. No me voy a extender mucho, porque yo creo que ya está un poco lo que se ha dicho, estamos completamente de acuerdo. Creo que en pleno siglo XXI esto debería sobrar, creo que debería ser algo que tenía que estaría más que dentro de la sociedad. Entonces, vamos a votar por supuesto a favor y esperemos que esto tenga su fruto. Muchas gracias. Perdón. Eskerrik asko, Pablo. Raquel. Arratsalde guztioi. Bueno, nuestro grupo está de acuerdo con la exposición de motivos de la moción. Habitualmente nos encontramos con situaciones en las que las mujeres están siendo tratadas de forma que atentan contra su dignidad y los derechos humanos. Conscientes de esta realidad, este Pleno aprobó por unanimidad en la sesión del 31 de mayo el Reglamento Municipal Regulador del uso del lenguaje no sexista y de la adecuación de estadísticas y estudios con el objetivo de visibilizar a mujeres y hombres.
Los medios de comunicación no escapan de atentar contra la dignidad de las mujeres, ya que precisamente reflejan una realidad social que, aunque evoluciona, tiene mucho camino por recorrer. Nos parece esencial avanzar en esta línea, concienciar a los medios de comunicación que tienen una responsabilidad social en cuanto a que su labor no se limita a informar, sino a formar a sus lectoras y lectores. Los anuncios de contactos son un aspecto más que los medios deben cuestionar, revisar, profundizar y debatir, pero la cuestión es mucho más amplia, no nos engañemos. Y exige abordar la discriminación de las mujeres de forma integral, en conjunto, y no con pequeños parches que no hacen más que ocultar el bosque tras el árbol. Compartiendo pues la exposición de motivos de la moción, no estamos de acuerdo con la propuesta de acuerdo por considerar que el no tener contacto con los medios de comunicación que publiciten anuncios de contacto es, por lo expuesto anteriormente, totalmente demagógico y falto de rigor. A nuestro grupo le gustaría que en su lugar se propusiera instar a todos los medios de comunicación a abrir el debate sobre el tratamiento de las mujeres en sus ámbitos y a consensuar una serie de pautas de actuación comunes que les hagan avanzar en un trato igualitario, equilibrado y respetuoso de las mujeres, tal como la sociedad actual les demanda. Pero como parece ser que se quiere ser mucho más concreto, pues bueno, aunque creemos que este tema hubiera sido bueno trabajar en una comisión de igualdad que se reúne regularmente y puesto que la prostitución es un tema mucho más amplio, también creemos que adoptar este acuerdo trae negar el derecho a la información y dejar de recopilar material para la hemeroteca municipal. Por lo tanto, proponemos que el primer punto se divida en dos y lo votemos por puntos. O sea, el primer punto en dos. Así quedaría. El Ayuntamiento de Tafalla acuerda no mantener relaciones comerciales con aquellos medios de comunicación que publiciten anuncios de contacto en los términos siguientes. 1. No pagará ningún tipo de publicidad a la que no estemos obligados por la legislación vigente. Y 2. No comprará ejemplares de prensa escrita ni digital de los citados medios. Si parece votar el primer punto en dos, es el primer punto de la moción. Lo que hemos hecho ha sido dividir las dos afirmaciones del primer punto en dos. Y añadiendo también la parte digital y lo de la obligatoriedad, no sé si lo queréis ver. Perdón, si hay alguna cosa más que... Un momento. De todas maneras, puedes añadir también, si quieres, la instancia que has puesto al... Instar. Yo no tengo ningún problema en que pongas, que lo añadas, tú misma. O sea, entonces, añadimos añadir... como punto 4 la propuesta de Soco, sí. Está grabada, se cogerá, y como punto 5 la propuesta nuestra, que está también grabada y aparece en papel, y el punto 1 se votaría 1A y 1B. ¿Sí? Entonces, a ver si no me lío, procedemos a la votación. Procedemos a la votación de los puntos 1A, 2, 3, 4 y 5. ¿Votos a favor? Y procedemos a la votación del punto 1B, que salva solo el derecho de comprar por tener la información del ayuntamiento. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones no hay. Entonces queda aprobado en ese sentido. Queda aprobado por la moción, excepto el punto 1B, que queda rechazado. Entonces,